Saludos mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Qué bueno encontrarnos de nuevo a través de las redes sociales y especialmente a través del esfuerzo que hace Vida TV, juntamente pues con el proyecto real que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Este es su servidor Jesús Narváez. Quiere compartir con usted en esta oportunidad de una manera más afable, sencilla, cordial, con el sencillo ánimo de poder hacer un aporte mientras conversamos y podemos tocar unos asuntos que los cuales tengo titulados por acá. Usted pueda ser bendecido y yo también con la entrega de lo que Dios ha puesto como peso en mi corazón. El título que escogí para este compartir, para esta enseñanza, porque lo que hago yo básicamente es enseñar, es el perfume de Dios. Posiblemente este tenga su segunda parte, pero lo importante es que ya le tenemos un título, el perfume de Dios. Y cuando estoy hablando del perfume de Dios, estoy pensando en una palabra que es un tanto compleja para entender, pero creo que con el tiempo y algunos argumentos que tengo acá, usted pueda percibir la idea de lo que Dios quiere cuando Él está hablando de la unción. La unción. Esta es una palabra tan usada. La palabra ungir es el verbo. La unción obviamente tiene que ver con el sustantivo y el ungido con el participio del verbo ungir, que se convierte prácticamente en ese adjetivo que es ungido. Ungido es en griego Cristo y en hebreo su significado es Mesías. Es una palabra que se ha usado tanto hasta de manera jocosa cuando le dicen a una persona, no, tú eres el ungido. Ahora, cuando Dios está hablando de ungir, del ungido, del Cristo, tenemos que comenzar diciendo que cuando Dios quiere introducir una idea en la humanidad, lo que entendemos de las escrituras, de la forma en la que regularmente Dios utiliza, es el proceso de ir revelando gradualmente la verdad central y el objetivo que persigue con esa verdad. Por supuesto, Dios de una sola vez no nos puede dar a entender todo su propósito porque no lo entenderíamos, puesto que nosotros estamos sujetos a tiempo, a espacio, tenemos tantas limitaciones, pero Dios en su paciencia va dándonos a conocer todo lo que Dios quiere y ha planificado en favor del hombre. Cuando se habla de ungir, bueno, estuve pensando que muchísimas civilizaciones utilizaban este ritual de ungir a quienes, a los sacerdotes, a los reyes, de una u otra forma para cumplir con un objetivo específico. Y encontramos en la Biblia lo más temprano que podemos conseguir en la Biblia acerca de lo que Dios quiere que entendiera aquel pueblo, lo vemos precisamente en las escrituras del Antiguo Testamento y más específicamente en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de esclavitud de Egipto y va hacia la tierra prometida para buscar posesión de ella, Dios va revelando a Moisés una serie de aspectos que tienen que ver con la ley, que tiene que ver con esa constitución bajo la cual tenían que vivir todos los que estaban saliendo de esclavitud, porque no es que iban a llegar a la tierra de Canaán y establecerse allí libremente. Bueno, cada quien tenía que vivir como quisiera. No, había una constitución y esa constitución es la ley, el Pentateuco, todo lo que
todo lo que Dios planificó para que un pueblo viviera organizadamente en línea con la voluntad de Dios y sobre todo con el propósito en mente que Dios tenía de traer a Jesucristo, al Salvador de esa nación en un momento determinado para llevar a cabo ese plan tan maravilloso que es el Señor Jesucristo pudo ejecutar en la cruz, luego resucitar, ascender a los cielos. En fin, es todo un plan, el plan salvífico, el plan de la salvación. Cuando se acostumbraba en un tiempo a ungir con aceite a las personas. Eso se hacía bajo dos perspectivas. Número uno, tenía una vez que una persona ungía a alguien, tenía el sentido de la hospitalidad, el sentido del aseo. Inclusive una persona estaba enferma y lo ungían con aceite, y allí estaba involucrado parte de lo que es la fe, el deseo de que fuera sanado, pero también para aspectos más específicamente como que, digamos que religiosos, más aspectos de orden espiritual, sagrados. Entonces se utilizaba el tener que ungir a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas. ¿Para qué? Como que para seleccionar, para consagrar, para el ejercicio, para las funciones específicas de una persona ante un pueblo, con el propósito de, y esa es la razón por la que inclusive en el capítulo número 30 de Éxodo, Dios le manda hacer a Moisés un aceite especial, el aceite de la santa unción. Y esto lo recoge el capítulo 30, los versos que van del 22 en adelante. Y no solamente que le manda a hacer el aceite de la santa unción, sino que también le adita el incienso. Y dice así en el capítulo 30, versículo 22, comparto con usted, mi querido amigo, mi querida hermano y hermana, que no están coincidencialmente en este momento frente a su receptor. Escúcheme bien. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y les dijo: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios. En fin, esa era la ordenanza. Preparar un tipo de aceite, por supuesto, estos componentes como la acacia, el cálamo aromático, la mirra, la canela aromática, por supuesto que iba a arrojar ciertas características de una fragancia. Pero aún así el Señor les dice acerca del incienso, en ese mismo capítulo le dice, dijo además, como que agregándole a la instrucción que le había dado a Moisés, dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Y luego agrega cosas que son muy fuertes, ¿no? Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Más específico no puede ser el Señor Jesucristo. Ahora, la idea
de lo que se practicó, porque Israel practicó rituales, fiestas, ceremonias. El propósito de Dios no es que ahora la iglesia tenga que hacer eso, porque obviamente cuando se está hablando de eso, se está hablando de la unción y abiertamente, y tengo que adelantárselo, está hablando es de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sí, pero nosotros debemos entender el sentido, porque todas las personas que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, un espíritu es con él. El Espíritu Santo está de nuestro lado. Sí, pero es como que Dios nos consagra porque Él nos sella, nos unge con su presencia, pero ¿para hacer qué cosa? Bueno, para hacer qué cosa es lo que te estoy tratando de decir en este momento con algo de la historia de un pueblo que practicó un simbolismo, que practicó algo que no es precisamente la esencia, no, es algo, un tipo, es un símbolo. Hablaba del símbolo de la presencia de Dios, pero la iglesia eh, no tiene por qué andar celebrándolo de esa manera. Hoy yo he visto que algunas personas utilizan un frasquito con aceite de oliva y tratan de ungir y bueno, esa es su idea de las cosas, pero la enseñanza dice otra cosa. Y nosotros, en la medida en que nosotros nos vamos despegando de, del ritualismo, porque esto es lo que generó mucho la ley mosaica, muchos rituales, muchas fiestas, muchas ceremonias. La iglesia está llamada a vivir la esencia de lo que hacía ritualísticamente, ceremonialmente, el pueblo de Israel. Con la ayuda del Espíritu Santo es como nosotros podemos entender la esencia para vivirla y transformarla en un diario vivir, en una vida cotidiana que tenga precisamente los efectos que Dios buscaba con aquello que le enseñó al pueblo de Israel sin que éste necesariamente tuviera que entenderlo, porque es que tenía que venir el momento en que el Espíritu Santo de Dios vendría a morar y quedarse en cada creyente. Eso es una etapa y es lo que hacemos en la explicación. Ahora bien, cuando se está hablando de estos elementos que configuraban el aceite de la Santa Unción, nótese que son 5. Y también se habla del incienso como un perfume, porque ¿por qué tenía que hacerse esto? Todos los utensilios y todo el tabernáculo tenía que ser untado con ese aceite. Es decir, como que separado, que la gente del pueblo para ese momento entendiera que todo aquello era tan sagrado, que era consagrado y dedicado para los asuntos de Dios, que ellos debían entender. Y no solamente ungían los utensilios y todo lo que correspondía a, a lo que estaba en el tabernáculo y el tabernáculo mismo, sino también a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Tenían que ungirlos. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser entonces unos funcionarios con tareas específicas. Esos funcionarios tendrían tareas específicas. La idea, un poco más avanzada, nos las entrega Isaías algunos años después, es decir, diríamos que hasta siglos después, cuando Isaías habla de la unción en términos como lo que dice en el capítulo número 10 y el versículo 27, donde el Señor estaba trabajando con Isaías. Isaías estaba escribiendo, siendo inspirado por Dios. Y él escribió en este libro su profecía y trajo un principio, una información más avanzada acerca de lo que Israel estaba haciendo en el tabernáculo, en el ejercicio de un pueblo que se tenía que consagrar para Dios, y más específicamente una tribu, la tribu de Leví. Tanto es así
que en el capítulo 19 de Éxodo, Dios le promete a Moisés allí en el monte Horeb, le promete que iba a ser de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19:6. Es el propósito de Dios. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora, ¿cómo es eso? Porque el sacerdote tiene que estar ungido. El sacerdote tiene que estar preparado para ejercer algunas funciones específicas de poder básicamente enseñar al pueblo todo lo que correspondía a la vida cotidiana y al conocer de lo que era Dios. Dice aquí en el versículo 27 del capítulo 10 de Isaías: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Estas palabras están en el contexto de que el rey de Asiria había arremetido con amenazas sobre Jerusalén, y Acaz, que era para ese entonces el rey, no sabía qué hacer. Esto lo relata todo el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18. Arremetieron contra Jerusalén y el Señor les está confirmando algo muy importante. Les dio una profecía de doble cumplimiento. Le dijo a Acaz que ellos iban a ser liberados del yugo que Asiria tenía sobre ellos. Y así pasó. 65 años después se pudo entender que el que estaba usando, al ungido que usó, fue al hijo de Acaz, que vino a ser Ezequías. Dios lo usó para liberarlo y romper con el yugo a que los querían someter los asirios. Pero a la vez está escrito como para que se extendiera en el tiempo, se proyectara en el tiempo. Nos estaba hablando del Señor Jesucristo. El mismo Isaías, en su capítulo 61, ahí nos habla precisamente de lo que el Señor Jesucristo en un momento determinado, cuando comenzó su ministerio público, estaba en Capernaum, lo invitaron a una sinagoga, entonces lo invitaron a leer, a participar de ese momento tan sagrado que era el reunirse, y él escogió la cita de que Isaías recoge en su capítulo 61, y dijo así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí vemos inclusive para qué era que estaba profetizando aquí Isaías acerca de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo mediante la entrega del evangelio, su contenido y todo el plan de la justificación que estaba incluido precisamente como información dentro de lo que es el evangelio. Inclusive en el versículo 6 del capítulo 61 dice de resultado: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. En fin, hay una serie de bendiciones aditadas, o sea, a este pasaje, a esta declaración profética que hace Isaías, que también la recoge Lucas en el capítulo 4 en el Nuevo Testamento, porque Lucas cita precisamente a Isaías. ¿Qué es lo que está citando Isaías? Bueno, la idea de una persona ungida
como lo era el Señor Jesucristo, él era el ungido, el que vino untado, como que vino preparado, consagrado para un trabajo específico y poder romper con el yugo de esclavitud, no de los asirios, sino del diablo. ¿Eh? Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a plantearles. Inclusive cuando terminó de leer, recoge Lucas en el capítulo 4 y les dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Y lo querían matar de inmediato, porque ellos sabían que estaba citando a Isaías y que él dijo, aquí estoy yo soy el ungido, yo soy el que he sido consagrado, yo soy el que he sido preparado y vengo precisamente para eso, para quebrantar por causa del yugo, por causa de la unción, perdón, por causa de la unción que hay en mí, entonces yo voy a sacarlos de esclavitud. Yo vengo con ese firme propósito para que ustedes sean lo que yo ya le profeticé y ya le dije, le asomé al mismo Moisés cuando le dije, yo me estoy preparando una nación, un reino más bien, de sacerdotes y de gente santa. Ahora, escúcheme bien, porque el asunto de la unción no solamente es para el Señor Jesucristo, sino que también la unción viene siendo para el sacerdocio. Me remito nuevamente a el libro de Éxodo, porque en el capítulo 26-37 de Éxodo se asoma allí que dentro de lo que era el tabernáculo había 5 postes. En el capítulo número 36, versículos 37 y 38, especifica el libro de Éxodo que esos 5 postes eran los que estaban a la entrada del lugar santo y que colgaba allí, colgaban las cortinas que tenían figuras incrustadas como de querubines. Cuando esto nos dice a nosotros que de alguna forma Dios iba a utilizar, iba a hablar, porque los querubines es una promesa que Dios hace de hablar de entre los querubines, les promete al pueblo. Esos querubines que están encima del propiciatorio en el lugar santísimo, es donde está el arca del pacto. Dios promete hablar a través de los querubines. Los querubines estaban también en las cortinas, estaban como bien tratadas, bien especificadas allí, como habla de los colores inclusive, que era azul, que era púrpura, de lino torcido finísimo, con un trabajo de recamador, porque tenía que separarse las cortinas para poder entrar. Pero para poder entrar tenía que pasar por los 5 postes. Los 5 postes son figuras de la pentaunción en la que hemos conversado en otras oportunidades, que tienen que ver con los ministerios que Dios dio como regalo a la iglesia, y no solamente a la iglesia, al mundo entero, pero comenzando con la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el capítulo 4, versículo 11 de la carta de Pablo a los de Éfeso, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, la vigencia de que cada uno de esos ministros, la vigencia la tienen todavía. Hay muchas discusiones acerca de que hoy no pueden ser los apóstoles, porque los apóstoles terminaron con cuando el Señor Jesucristo ascendió. Están los apóstoles del Cordero, eso sí lo entendemos claramente, los 12 apóstoles del Cordero, pero no fueron los únicos, porque en el señorío de Jesucristo, en su ascensión, se ganó su Kyrios, el reconocimiento, el señorío, por haber pasado con excelencia todo. Él se dio por completo, dio su vida.
Él fue el sumo sacerdote que no vino a quemar ni a matar a un animal, sino que él mismo se ofreció en propiciación por los pecados de los hombres y él presentó su sangre. Él fue el cordero inmolado, porque esto es precisamente lo que vino a ser el que estaba ungido, el que estaba preparado para eso. ¿Para qué? Para que surgiera la posibilidad de que el yugo del diablo no iba a estar más sobre la humanidad por causa de lo que representa la unción. Ahora bien, estos 5 ministros que aparecen luego en el Nuevo Testamento y que es Pablo quien comienza a bajar la doctrina juntamente con otros escritores del Nuevo Testamento acerca de este nuevo pacto y de todo lo que contenía y de todo lo que representaba la ley. Hebreo es uno de los libros más claros. Hebreo, cuando usted está leyendo Hebreo, les dice, bueno, aquello que era la ley ahora significa esto en el nuevo pacto. Y esto tenemos que entenderlo. La unción está relacionada con la presencia del Espíritu Santo. Y esa es la promesa que Dios está dándole a la iglesia precisamente porque Él la tiene que edificar. Pero ¿cómo la iba a edificar? Había que ungir a los sacerdotes. Había que ungir al rey. Había que ungir a los profetas. Los profetas, los que eran sacerdotes y el rey representaban los 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el rey, el poder legislativo, el profeta, el que decía, así dice el Señor, la ley, es la palabra. Pero el poder judicial lo representaban los sacerdotes. Y esas eran las funciones que tenían bien establecidas para el pueblo de Israel. No había problemas con la palabra respecto del Señor Jesucristo. Él es la palabra. Él es el poder legislativo para el momento de él. Y él también es el rey. Y él también va a trabajar en función del poder judicial. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. El poder judicial, que lo ejercían los sacerdotes, eran con una cantidad de funciones que Dios le había dado a través de la ley mosaica. Y esas funciones eran de enseñarle al pueblo qué iban a ofrendar, cuándo lo iban a ofrendar, qué cosa iban a ofrendar, todas las leyes respecto de los que iban a la guerra, de los que se iban a casar, todas las actividades económicas, políticas, sociales de aquel pueblo que estaba viviendo ya en Canaán, tenían que estar vigilando los sacerdotes porque se cumpliera eso. ¿Qué se iba a cumplir? Bueno, que el pueblo viviera con acciones de justicia. La justicia. Y la justicia tiene 2 aspectos muy importantes que son la rectitud y la equidad. La rectitud, ¿ves? Esa es la dirección que debe llevar la justicia. Y la equidad es la calidad de esa justicia. Me atrevo a decir que esos representan los 2 querubines que estaban encima de la tapa del propiciatorio. Ellos, no basta con que nosotros hagamos el obrar de Dios, sino que este obrar de Dios está inspeccionado permanentemente por la equidad, que tenga calidad. Calidad. No es que yo haga cualquier obra, sino que es la que Dios me ha dicho que tenga su sentido, pero también la calidad en función de la equidad. Esto tenía que hacerlo el pueblo, más bien el pueblo que componía
el Leví, es decir, todo lo que correspondía al sacerdocio. Ellos tenían que velar para que eso se cumpliera. Ellos ni siquiera tenían que andar heredando tierras ni nada. Dios era su heredad, Dios era que se encargaba de mantenerlo, pero con con el firme trabajo de enseñar al pueblo las cosas que son de Dios, porque apuntaban hacia algo que venía grande, que era la aparición del Señor Jesucristo, el ungido, el Cristo, el Mesías, que venía a romper en la cruz con el yugo opresor que tenía el diablo sobre la humanidad. Quiero detenerme en el comentario porque esto es un tanto más largo, por lo menos desde mi perspectiva. Quiero sumarle, quiero adicionarle otras cosas que puedan contribuir al entendimiento de lo que el Señor está haciendo con nosotros respecto de lo que es la unción. Le adelanto esto. Para la segunda parte, ya sabemos que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero escúcheme bien, la unción tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la pasión con la que usted está haciendo las obras que Dios le encomendó. No cualquier obra. Las obras de las que habla Pablo en el capítulo 2, versículo 10 a los Efesios, que Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas. No es cualquier obra, ni usted puede inventar las obras. No, usted no puede inventarlas. Las obras no están en un almacén. Y que yo voy hoy, yo puedo entrar a ese almacén y escoger las obras que yo voy a hacer. Porque yo tengo obras desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, para hacerlas hoy. No es así. Yo tengo que hacer las obras que el Espíritu Santo de Dios, es Él quien me ciñe, Él es quien me viste, Él es quien me lleva a lugares, inclusive así yo tenga que morir. Él es quien dicta la pauta de cómo debo moverme, cuándo y dónde y cuánto. Cuando yo soy fiel a esa práctica, a ese llamamiento, entonces yo ando en la unción de Dios. Aunque tenga el Espíritu Santo una persona, si no obedece a los lineamientos de Dios, él no está ungido, aunque tenga el Espíritu Santo. Porque la pasión y la obediencia tienen que ver precisamente con esto de la unción. Pero vamos a detenernos en la próxima oportunidad de el perfume de Dios. Vamos a sumarle una cantidad de aspectos que serán de bendición para usted. Estoy seguro de eso. Usted no, escúcheme bien. Usted está en la sintonía, ¿sabe por qué? Porque a usted le gustan las cosas de Dios. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Así que gócese con todas estas cosas, anímese a investigar acerca de los pasajes que yo les di, para que pueda estar listo y preparado y yo pueda hacerle en la próxima entrega otra parte que tiene un cargamento de ricas bendiciones para usted y para mí. Yo me gozo en compartirlas con usted y usted se goza. Será hasta entonces, mi querido hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde.